Albert Einstein nos enseñó que todo en este universo, y en los otros universos también, es relativo. Y esto aplica a todas las cosas y todos los fenómenos, por normales o anormales que puedan parecer. La Real Academia de la Lengua nos dice que lo normal es una cosa que se halla en su estado natural o que se ajusta a ciertas normas fijadas de antemano. Pero, ¿cuál es el estado natural? ¿Quién fijó esas normas? Es más, ¿quién es esa tal norma y de dónde salió? Podríamos decir que desde el principio de los tiempos, lo normal ha sido que los hombres sean unos gandallas que se apoderan de todo lo que pueden y peleen con otros hombres para dominar más territorios. Pero lo normal también ha sido que por más gandallas que sean, los hombres protejan a las mujeres y a los niños de cualquier peligro. En una sociedad normal, cuando el barco se hunde, las mujeres y los niños van primero y son quienes tienen preferencia en los botes salvavidas. Sin embargo, en este barco llamado México, las mujeres y los niños se quedan en el barco porque ni siquiera hay botes salvavidas. Y esto ocurre porque el universo mexicano es uno de los temidos universos paranormales. En los universos paranormales, los hombres se matan entre sí por dinero y poder, pero también matan a muchas mujeres por el mero hecho de ser mujeres. De acuerdo a las cifras del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio, en México, entre 2014 y 2017, casi 9,000 mujeres han sido asesinadas. Solo un 30% de esos casos han sido tipificados como feminicidios y prácticamente ninguno ha sido resuelto. Por increíble que parezca, todavía hay 3 estados de la República en donde ni siquiera han tipificado el delito de feminicidio. En un universo normal, cuando alguien comete un crimen, hay una razonable posibilidad de que pague por ello. Pero en los universos paranormales, como México, la tasa de impunidad es de más del 98%. Así que los criminales delinquen porque pueden y los hombres asesinan a las mujeres porque pueden y quieren. Existen universos en los que las niñas y los niños son considerados como lo más preciado de una sociedad y son cuidados, ahora sí que como la niña de sus ojos. Sin embargo, en los universos paranormales, la historia es distinta. Niñas y niños se convierten en carne de cañón. Son víctimas de todo tipo de crímenes y de violencia. Familiares, maestros, curas, policías y políticos, que deberían protegerlos, son en verdad sus principales abusadores. A pesar de que en los universos paranormales todo esto nos parece normal, porque el abuso, la impunidad, la violencia y los crímenes contra las mujeres, las niñas y los niños son la norma y no la excepción, esto no tiene nada de normal. Abrumados por el principio de incertidumbre que nos provoca esta situación, esperamos pronto poder desenredar este enredo cuántico y lograr que nuestros universos paranormales se vuelvan, aunque sea, un poco más normalitos. Señoras y señores, muy buenas noches. Muchas gracias por estar aquí otra vez con nosotros en el Chamuco TV, aquí en TV UNAM. Hoy tenemos un programa muy especial, urgente, que necesitamos para poder entender lo que está pasando ahorita en México, esta crisis humanitaria de los migrantes. Hoy nos acompaña en la mesa la secretaria ejecutiva del Grupo de Trabajo sobre Política Migratoria. Es una red de organizaciones con el Instituto para las Mujeres de la Migración. ¿Me estoy equivocando? ¿Estoy en lo correcto? Tenemos aquí a la señorita Melissa Vertis. Muchísimas gracias por acompañarnos. También está aquí con nosotros Antonio Helguera. Y en verdad estamos preocupados, estamos confundidos, estamos alarmados, y creo que muchos mexicanos también necesitamos entender muchas cosas. Y bueno, muchas gracias por estar aquí. Gracias a ustedes por el espacio. A ver, mira, yo creo que es importante que nos expliques por qué viene la gente, por qué, sobre todo son hondureños, por qué huyen de su país. No vienen por gusto, no vienen a los balnearios, vienen huyendo de algo. Y eso es, creo que, lo fundamental para entender de qué huyen y qué buscan
y en qué condiciones migran, porque es terrible. Y además otra cosa que es importante señalar es que esta caravana, una gran virtud que ha tenido es que arrojó luz sobre el tema, porque no es un fenómeno de ahora, es un fenómeno de muchos años, pero que se ha agudizado en los últimos años, pero nadie lo había pelado en los medios, ni el gobierno mexicano lo había pelado, hasta que se deja venir esta caravana y a todo mundo se le ponen los pelos de punta, pero no es nuevo. ¿Qué está pasando en Honduras y en Centroamérica? ¿De dónde vienen? Así es. Bueno, muchísimas gracias por el espacio. Decirles que efectivamente esta no es una caravana, este es un éxodo migratorio. ¿Por qué? Porque las condiciones en las que se está dando, donde no se garantizan los derechos fundamentales de las personas, pero también por las razones justo por las que están saliendo las personas. Están saliendo por pobreza, por marginación, por violencia sistemática, ¿no? Hay violencia, la pobreza también es violencia, ¿no? Es una forma de violentar a las personas, el no tener un trabajo, el no tener acceso a la salud, que los niños y niñas no puedan ir a la escuela, que no tengan posibilidad de desarrollar sus habilidades, de tener mayores conocimientos, eso también es violencia. O sea, estamos hablando no solamente, lamentablemente, de Honduras, de Guatemala, de El Salvador, inclusive el mismo México con todos los emigrantes que tenemos en Estados Unidos. Estamos hablando de un Estado fallido en cuanto a ser garante de derechos. No están garantizando las condiciones mínimas de seguridad. A las personas en Honduras, pues las están asesinando, las están matando, está cooptado el crimen organizado, hay vinculación también con el Estado, con las policías, con las distintas municipalidades. Eso ya nos suena conocido, porque eso pasa aquí. Oye, pero hay una entrevista con Noam Chomsky, ¿la leíste? Exactamente, hace el 2 de noviembre, ¿no? Que salió donde resalta lo que pasó en el 2009 y que se convierte llega un presidente levemente reformista y que le hacen un golpe de Estado porque a la élite no le funciona. Estamos viendo una incidencia de un sistema político económico, el neoliberalismo, que está empeñado en fabricar esta cantidad de pobres, esta situación de marginación que lo único que hace es expulsar a estas personas. Básicamente lo que dice Chomsky es que hay este golpe de Estado, Zelaya se llamaba el presidente. Sí, Mel Zelaya, sí, exactamente. Y se impone un régimen de terror respaldado por Estados Unidos. Todo el mundo condena el golpe de Estado menos Barack Obama. Exacto. Y se instala en Honduras un régimen represivo, delincuencial, y priva desde entonces. Chomsky lo llama a Honduras la capital del homicidio. Del asesinato. Entonces, ahí, eso empieza en 2009, 2010. Y tú me decías hace rato que en 2011 se recrudece el fenómeno de migración desde allá para llegar a Estados Unidos, ¿no es así? Sí, bueno, son cifras que da el Instituto Nacional de Migración en México a través de la Unidad de Política Migratoria, en donde de 2011 a la fecha, a septiembre de este año, han registrado 948.561.000 eventos de personas detenidas en estación migratoria. Esa es una cifra, es un subregistro de las personas que quieren entrar a territorio mexicano y que son detenidos. Esos son los que detienen. Esos son los que detienen, por eso hablo de un subregistro. Los que sí pasan serán los muchos que más o serán muchos menos. Muchísimos más, que van solos o también van cooptados por el crimen organizado o inclusive por redes de traficantes de personas, ¿no? Entonces, esto es solamente un subregistro, son cifras oficiales que reflejan pues la política migratoria de México de control fronterizo. Ahora, en lo que relacionan al artículo de Chomsky, pues la verdad es de que algo que decimos mucho en las organizaciones de sociedad civil es que muchas de las políticas de Estados Unidos, además de que son políticas transfronterizas, es decir, que no terminan en la frontera norte de México, sino que van a la frontera sur de México, pero también hay un control en los países de Centroamérica. Son políticas que están provocando despojo, destierro y entierro de la población, de la comunidad, de su cultura, de sus bienes comunes, ¿no? Y están haciendo justo
que salgan de manera forzada. O sea, acá ya no hay esta división que nos enseñaban en la escuela de los que viajan por gusto y los que tienen que viajar. No, o sea, aquí también la pobreza es violencia y la pobreza también está obligando a las personas a salir. La corrupción, la impunidad, o sea, creo que hay como distintos factores que hay que tomar en cuenta. Ahora bien, en México, pues la política que tenemos, la política de Estado en materia de migración es una política de control fronterizo que prácticamente pues es el reflejo de la política de Estados Unidos en muchos sentidos, ¿no? Y un ejemplo es el Plan Mérida, un Plan Mérida que nos vendieron o que vendieron. Que firmaron Calderón, que firmó, y Hillary Clinton, secretaria de Estado. Y que en ese Plan Mérida lo que supuestamente tenía era justo la idea de vigilar que los derechos de las personas migrantes se respetaran en la ruta por México, que no se utilizara, por ejemplo, tanto el tren de carga, la Bestia, sino que pues los detuviera migración, pero migración le llama que los está alojando o los está salvando, cuando en realidad les está privando de libertad. Entonces, ese es el reflejo. Ese Plan Mérida lo que hizo fue fortalecer al Instituto Nacional de Migración en la construcción y el fortalecimiento de estaciones migratorias, pero no, y tenemos un registro por parte de organizaciones que hacen documentación, pero esto no impacta al goce efectivo de los derechos de la población migrante. A ver, esto es muy importante porque el Plan Mérida se presentó como asistencia de Estados Unidos para combatir el crimen organizado, la famosa guerra de Calderón. Pero lo que estás diciendo es que no era una guerra contra el crimen organizado, sino era una guerra contra la migración y contra la pobreza. Y el financiamiento de Estados Unidos vino para eso. Exacto. O sea, la guerra de Calderón era para detener la migración, básicamente, y combatir la pobreza con violencia. Claro. Yo diría que no solamente de Calderón, sino viene mucho atrás, desde hace muchos años, que la política migratoria de México es de contener y de responder a Estados Unidos, ¿no? Y por otra parte, si bien está este Plan Mérida y estos planes de securitización de frontera en México, también hay algunos planes, por ejemplo, el Plan para la Prosperidad que financia Estados Unidos en Centroamérica para controlar la migración. Ahí sí lo dicen completamente, para prevenir la migración, para controlar la migración. Pero realmente por la documentación que hemos hecho con organizaciones de sociedad civil en Centroamérica y de la gente de comunidades que son expulsoras de migrantes, lo que nos dicen es que son proyectos a corto plazo, que las personas no hacen parte de esos proyectos de su vida. Entonces son cosas que se llegan a imponer y que cuando termine el dinero, pues se van, ¿no? Y que aparte si, por ejemplo, Estados Unidos da 10 pesos, lo que le llega a la gente de las comunidades es 50 centavos. Cuando mucho. Oye, pero en el caso del Estado mexicano, su papel es de policía migratorio de Estados Unidos. El Estado mexicano no está apoyando a los migrantes. Son las organizaciones de la sociedad civil como ustedes. Ahorita nos platicas de eso, ¿no? Vamos a un corte y regresamos, no tardamos. Despeñario. Derechos humanos. Conjunto de derechos universales que en México están cada vez más chuecos. En México no hay crisis de derechos humanos. No se respetan los derechos humanos, pero los humanos sobran y están baratos. Emergencias 911. Número de emergencias igualito al gringo, con la salvedad de que cuando llamas, en vez de mandarte a los CSI Las Vegas, te mandan a la Ministerial del Estado de México. Feminicidios. Crímenes de lesa humanidad y nula investigación. Impunidad. Excepción de castigo y falta de justicia que ha hecho posible que en todo el territorio impere la ley de Herodes. No, señorita. En México no hay impunidad. Lo que sucede es que la mayoría de los delitos se cometen dentro del marco de la ley. Muy distinto. Tortura. Práctica mexicana que de ninguna manera es generalizada, sino que se limita a un abundante número de casos aislados, diseminados por toda la República. ¡Contesta! ¿Cómo evalúas al gobierno de Peña Nieto?
verdad histórica. Dícese de toda aquella mentira o invención de dimensiones tan épicas que pasa a la historia. Violencia. Uso de la fuerza que debería ser monopolio del Estado, pero que ahora está sometido a la libre competencia entre grupos criminales. No, nena, no me voy a Siria ni a Afganistán. Voy a la esquina por la leche, pero es que por la inseguridad hay que tomar algunas precauciones. Gracias por continuar con nosotros. Estamos aquí en el Chamuco TV con Melissa Bertis, secretaria ejecutiva del Grupo de Trabajo sobre Política Migratoria. Gracias por continuar con nosotros. Y Melissa, le estábamos platicando lo que estaba diciendo Toño, de que efectivamente el Estado mexicano parece que es la policía de Trump. Parece que está ejerciendo esas funciones, y no nada más el Estado, medios, que está permeando un discurso de rechazo, de odio a esta situación. Y estamos viendo una realidad contra el discurso, ¿no? Estamos viendo cómo este plan que propuso Peña Nieto a los migrantes de ayuda, realmente resulta otra cosa, ¿no? ¿Tú qué nos puedes decir al respecto? Sí, pues lo que hemos venido denunciando y llamando la atención de la opinión pública desde las organizaciones de sociedad civil y casas de migrante y albergues, es que México está violentando derechos fundamentales y que no se está responsabilizando de garantizar, de proteger y promover y defender los derechos de las personas migrantes, es decir, de cualquier persona que esté en México tiene la responsabilidad del Estado mexicano del goce efectivo de derechos. Eso no lo está haciendo. Quien lo está haciendo, pues principalmente son las casas del migrante, son las personas religiosas que estuvieron en Ciudad Deportiva, en la Magdalena Mixhuca, día y noche viendo que a las personas no les faltara nada, que identificando a polleros, identificando a personas que quisieran enganchar a las personas en el estadio. Entonces, ahí... O sea, había enganchadores, sí se documentaron. Es que la migración es un negocio fantástico. Es un negocio, o sea, lo que yo les comentaba hace un momento es que realmente ahorita el crimen organizado está muy enojado, ¿no? Porque prácticamente les estamos quitando millones de pesos con este tipo de movilización, ¿no? Estamos tocando o se están tocando intereses económicos y lamentablemente es de que ahora que lleguen en el norte estas personas, pues se van a encontrar un crimen organizado muy enojado, ¿no? Entonces ahí hay que tener mucha precaución y exigirle al gobierno que tiene que garantizar la seguridad. A un crimen organizado muy enojado y al ejército de Estados Unidos del otro lado. Exacto. Entonces, ahí sí decir que la sociedad civil organizada y no organizada es quien está lamentablemente pues cumpliendo la responsabilidad, digo lamentablemente porque el Estado es quien debería de estarlo haciendo y no las organizaciones de sociedad civil. Y también tomar en cuenta que en México vivimos una crisis de derechos humanos en general, no solamente del tema migratorio, ¿no? Entonces, eso, imagínense, es como cositas que se le van aumentando a la bolsa y se va haciendo más grande. Nos dijiste hace ratito que acabamos de ser calificados y tenemos un lugar increíble. Sí, acabamos de ser calificados por el EPU, que es el examen de periódico universal que establece el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas, en donde todos los países le hacen algunas preguntas a México respecto a derechos humanos y bueno, como siempre hemos salido muy mal y la verdad es que no necesitamos un EPU, ¿no? O sea, es un buen mecanismo, hay un gran esfuerzo de sociedad civil, de compañeras y compañeros, pero pues lamentablemente esto ha sido una denuncia constante que hemos venido levantando por parte de las organizaciones de sociedad civil y evidentemente las violaciones a derechos humanos sistemáticas porque son violaciones que se vienen cometiendo todo el tiempo, ¿no? Lamentablemente la desaparición inclusive de personas migrantes, la falta de acceso a la salud, a la educación, pero también violaciones sistémicas, es decir, que vienen desde la legislación. Por ejemplo, en México hay un artículo que es el artículo 111 de la Ley de Migración, en donde prácticamente se legitima la detención o la privación prolongada de libertad en estaciones migratorias para aquellas personas que desean recurrir a través de un amparo o que quisieran denunciar sus violaciones a derechos humanos. Entonces, estamos en un contexto de violaciones sistemáticas y sistémicas a los derechos humanos en México, en particular con la población migrante.
Oye, este grupo de trabajo sobre política migratoria, del cual eres secretaria ejecutiva, trabaja mucho vinculándose con el Poder Legislativo para incidir en reformas legales, etcétera. Supongo que no ha sido fácil, pero bueno, ya tenemos una composición legislativa muy diferente y a partir del 1 de diciembre un Poder Ejecutivo también muy diferente. Así es. ¿Esperas que haya un cambio en políticas migratorias? Es decir, ¿México dejará de ser la policía de Trump? ¿O qué va a pasar? Sí. ¿Qué idea tienes? No va a ser un cambio de la noche a la mañana, pero nosotras tenemos mucha esperanza en que se nos van a abrir diversas ventanas de oportunidades. Siempre cambios de administración implica también cambios de convencimiento de personas, ¿no? Inclusive son retos también para nosotros de cómo incorporamos el tema, por ejemplo, migratorio a temas que, por ejemplo, que Morena trae o que otros partidos traen, que no necesariamente son migratorios, es decir, todo el tema de impunidad, de corrupción, de la fiscalía que sirve. Ahí el reto es cómo incorporamos las distintas agendas hacia temas centrales que ellos tienen, ¿no? Y el tema migratorio tiene muchísimo que ver con el tema de impunidad y corrupción, sobre todo cuando se ha comprobado, gracias a la documentación de albergues y de casas de migrantes, que muchas de las policías en distintos niveles en los estados, pues están coludidos con el crimen organizado para el hostigamiento, para amenazar, para robar y para violentar los derechos de las personas migrantes. Entonces, ahí es un reto de cómo cruzamos las agendas con las que ellos tienen, ¿no? Eso está maravilloso. ¿Pero qué crees que sea urgente ahorita exigirle al Estado, al gobierno, con lo que está pasando exactamente en estos momentos? Porque son horas, Sí. son cuestión de minutos. Pues son 7 puntos que tenemos así como muy concretos, unos que tienen que ver con cuestiones inmediatas de ayuda humanitaria, pero otras cosas que se tienen que establecer a largo aliento, a largo plazo, ¿no? Una es que, a partir de que una persona entra a territorio mexicano, se debe de garantizar el derecho a solicitar y recibir asilo en cualquier estado de la República, no sea nada más en Oaxaca y en Chiapas, en cualquier estado de la República y en libertad, no tienen por qué estar en estaciones migratorias. Segundo, garantizar la seguridad de personas defensoras de derechos humanos y de la sociedad que ayuda a las personas migrantes y a las personas migrantes, o sea, lo que decíamos del crimen organizado, garantizar que las personas que lleguen a territorio del norte, pues que no sean cooptadas por el crimen organizado, que no sean secuestradas y que no tengamos otro San Fernando. Exacto. ¿Me explico? Tercero, y que esto es a largo plazo, transformar la política de Estado en materia de migración en México, que pase de la seguridad nacional a la seguridad humana, una política en donde no se responsabilice solo al Instituto Nacional de Migración, sino que todas las secretarías de Estado y las entidades de gobierno tengan esta facultad de garantizar los derechos de las personas migrantes. Cuarto, puesta en marcha de procesos de identificación y atención integral a poblaciones específicas. O sea, vienen mujeres embarazadas, vienen niñas, niños y adolescentes, personas con discapacidad, personas de la comunidad LGBTI. Es importante que se establezcan protocolos y procedimientos de detección y de atención integral a esta población. Quinto, que este puente humanitario del que se ha empezado a hablar desde la sociedad civil y que ha habido también participación de gobierno, no solamente se extienda hacia el sur, sino hacia el norte, sino también hacia el sur, porque seguramente muchas personas van a querer regresar o irse a otros estados de la República. O sea, tender este puente humanitario hacia otros estados de la República, tener la capacidad de saber qué estados de la República pudieran tener la posibilidad de atender o de recibir desde una política de integración y de perspectiva de derechos humanos a las personas migrantes. Sexto, el establecimiento de medidas permanentes. O sea, ahorita estamos respondiendo a una urgencia, pero es importante que esto se establezca como ya de manera permanente porque vienen más. Exacto. Porque están ejerciendo un derecho que es el derecho a la movilidad y el Estado mexicano tiene la obligación de garantizar el goce efectivo de esos derechos. Y séptimo, yo colocaría no olvidar las causas estructurales del por qué están saliendo. O sea, estamos viendo una colita de una problemática mucho más macro, lo que hablábamos al principio. No olvidar las causas estructurales del por qué las personas están migrando y eso implica que también se deben de fortalecer
algunas entidades como la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados para que tengan la posibilidad de atender a las personas solicitantes de asilo, a las Procuradurías de Protección a la Infancia para que tiendan este puente humanitario específicamente para niñas, niños y adolescentes y sus familiares que están viajando en este éxodo. Oye, yo agregaría un octavo punto. Perfecto. No criminalizarlos. Claro. Sí, porque el histérico de Trump dice que hay árabes ahí infiltrados, que son criminales. Y el gobierno mexicano se hizo eco de eso, ¿eh? Exacto. Sí. Navarrete Prida, el secretario de Gobernación, dijo que sí, que venían delincuentes y tal. Y yo creo que eso es muy grave porque lo que se busca con eso es que la población mexicana los rechace. Entonces, si no hay solidaridad de la sociedad mexicana hacia los migrantes, esa vendría siendo la barrera más eficaz, más que el Instituto Nacional de Migración y que los Zetas. Sí. El rechazo de la población mexicana sería la mejor barrera y le estaríamos haciendo el favor a Trump y de gratis, ¿no crees? Oigan, Sí. perdón, pero nos quedan unos segunditos para despedir este programa por televisión, pero tenemos una cosa que se llama el pilón web, Pilón. que tenemos para la gente que nos sigue despuesito en YouTube. Ah, pues vámonos, Y vámonos con para eso. allá con esta parte para que podamos Y seguir nos hablas platicando de ese contigo, tema, porque por yo creo que es favor. fundamental, ¿no? Entonces, sí nos despedimos, ¿verdad? Porque aquí no me está... Sí, señoras y señores, gracias por leernos y por vernos y nos vemos en el próximo programa. Síganos en YouTube, por favor, en El Pilón. Adiós. Ahorita lo decimos en el YouTube. Gracias por seguir aquí en YouTube con nosotros porque esta plática está muy interesante. Estamos todavía con algunas dudas y yo sé que tú también tienes cosas que decirnos. Antes que nada te queremos hacer Uy, un regalito. guau, Es de el lujo. despeñario que hace rato lo pasamos después del corte. Es un libro que estamos sacando muchas apenas del horno. Pero vámonos a materia para que no perdamos tiempo. Sí, ya no dio tiempo de hablar de eso en el programa formal. Yo te sugería el octavo punto de no criminalizar a los migrantes, Sí. porque creo que esa es la estrategia más perversa dentro de todo, hacer que la sociedad civil se voltee contra ellos. Eso Trump lo ha hecho magníficamente y le ha servido muy bien en Estados Unidos, pero sería catastrófico que esa estrategia empezara a venirse a México y permeara. Digo, ya sabemos que con el gobierno de Peña Nieto y los anteriores así fue, pero sería muy grave que la sociedad mexicana empezara a odiar y a rechazar a los migrantes, se acabara la solidaridad, que aún es mucha y muy generosa, ¿no? Así es. Pues sí, el tema de las fronteras, pues hay fronteras invisibles, ¿no? Están esas fronteras que conocemos físicas, pero también están aquellas fronteras invisibles que justo tienen que ver con comportamientos, con ideología, con mensajes xenófobos que se dan, ¿no? Algo que hemos hecho desde las organizaciones es una pequeña campaña, y después se las puedo mandar la liga, en donde justo hacemos una reflexión de qué es lo que dice en general en las redes sociales, ¿no? Esta cuestión de nos vienen a quitar el trabajo, ¿por qué tenemos que ayudar a los centroamericanos y por qué no ayudamos a las personas nayaritas, ¿no? Entonces ahí un poco en esa campaña lo que hacemos es contrarrestar, no discutir, porque creo que no estamos en una época como para discutir, pero sí como para decir, bueno, existen centros de acopio para personas de Nayarit, ¿no? La otra, bueno, pues no se trata de proteger y desproteger a otros, o sea, no se trata de victimizar al gobierno y decirle, ay, bueno, tú por el crimen organizado, bueno, está bien, entonces no tienes responsabilidad en cuanto a la seguridad, por ejemplo, ¿no? O sea, se trata de pasarle la factura al gobierno mexicano y decirle que tiene una responsabilidad primordial en la garantía de los derechos, ¿no? Efectivamente, esta cultura de la xenofobia, bueno, hay estadísticas, y la verdad es que ahorita no las traigo, pero estadísticas por parte del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, en donde tiene algunas preguntas en relación a las personas migrantes y bueno, concluyen pues que sí hay un alto porcentaje de xenofobia en México, de discriminación, y que evidentemente pues este tipo de comentarios de Trump, pero también de nuestro presidente y de algunos funcionarios, pues hacen que la gente pueda empezar como a asimilar esto como algo bueno, cuando en realidad lo que están haciendo es haciendo a un lado, están discriminando y si estamos siendo xenófobos hacia esta población. Aquí lo importante me parece es no perder de vista justo eso, la obligación del Estado y el deber y el derecho que tenemos personas defensoras de derechos humanos de manera organizada o no, a ayudarles, ¿no?
O sea, hay mucha esta cuestión, es que si les ayudan los van a meter a la cárcel. No, o sea, estamos ejerciendo un derecho y es el derecho humano a defender los derechos humanos en México. Llegó a decir el secretario de Gobernación que la caravana era un riesgo de seguridad nacional y que la soberanía mexicana estaba en riesgo y no sé cuántas tonterías. Sí, bueno, ahí un poco pues porque en México el Instituto Nacional de Migración forma parte del Consejo de Seguridad Nacional. Entonces, todo lo que tenga que ver con cuestiones migratorias está vinculado a cuestiones de seguridad nacional. Por ejemplo, para entrar a documentar violaciones a derechos humanos en estaciones migratorias, el argumento que da Migración para no dar la autorización a organizaciones de sociedad civil es que es por cuestiones de seguridad nacional. Si tú quieres entrar a la estación migratoria, te dicen, es lo primero que te dicen, es que por cuestiones de seguridad nacional tengo que pedir permiso y etc. No, pues qué padre. Y ustedes lo que piden es que en lugar de enfocar la migración como un problema de seguridad nacional, se enfoque como un asunto de derechos humanos. Exactamente. Exacto. Sí, una política, como les decía hace rato, que no faculte completamente al Instituto Nacional de Migración, o sea, que el Instituto Nacional de Migración sea una entidad más como la Secretaría de Educación, la de Salud, la de Trabajo, que pueda coadyuvar para garantizar el goce efectivo de los derechos, pero que no sea el Instituto Nacional de Migración la que tenga la facultad de ofrecer o el goce efectivo de los derechos, porque no es su responsabilidad, no es su facultad. ¿Hace falta entonces a alguna otra institución, otra entidad así, igual de choncha, grande, fuerte, con presupuesto y con ese enfoque de derechos humanos, que se llame? Que se llame. Y que haga. Justo es lo que estamos un poco reflexionando algunas organizaciones de la sociedad civil, y lo que queremos es presentar en algún momento una propuesta no tan lejos, porque es ya al nuevo gobierno, justo para transformar esta política de Estado. No sé si se llame consejo, alguna entidad, pero que sea una entidad que aglutine a las distintas secretarías de Estado, que vigile que esas secretarías de Estado no tengan procedimientos o protocolos discriminatorios, ¿no? Que las políticas que hay para niñas, niños y adolescentes mexicanos, pues también se amplíen para niños migrantes internacionales, por ejemplo, ¿no? Que la Secretaría de Trabajo y Previsión Social vigile cuáles son los derechos que se están respetando o violentando en los lugares, no solo en donde están trabajando las personas migrantes, sino en donde está trabajando toda la población, y que efectivamente hay ciertos protocolos y ciertos procedimientos específicos para población, por ejemplo, refugiada, que sí es como muy particular, o víctimas de trata, víctimas de tráfico de personas, pero no queremos como políticas específicas, sino que las políticas de Estado en México de garantía de derechos humanos sea goce efectivo para todas las personas sin distinción alguna. Pues lo que pasa es que eso va exactamente en contra del concepto del Estado neoliberal. A mí me gustaría retomar, ya para ir cerrando esto, el tema de qué provoca la migración. Es decir, otra cosa que no mencionamos es que, y lo dice Chomsky en otra entrevista o en otro artículo, después que se firma el Tratado de Libre Comercio, México, Estados Unidos y Canadá, se pone al campo mexicano a competir contra los productores agrícolas estadounidenses que están altamente subsidiados. El resultado era previsible y pasó, el campo mexicano quebró. Y eso desató una oleada de migrantes, de campesinos mexicanos a Estados Unidos enorme. Ya antes, Chomsky menciona que la oleada de violencia, de guerras civiles provocadas y financiadas por Estados Unidos en Centroamérica en los años 80 ya había también provocado una oleada de migrantes enorme. En los 80 aquí tuvimos campos de refugiados en Chiapas enormes, de guatemaltecos que huían de la furia brutal de la dictadura de Efraín Gómez Montt y todos esos salvajes. Entonces, es decir, es un problema es un modelo económico y social de exterminio, básicamente. Es un modelo que crea pobreza, que concentra la riqueza en unas cuantas manos, y a esa pobreza que se crea se le reprime, no se le permite buscar nuevas opciones de vida, se le condena a la miseria y a la muerte. Básicamente, podríamos resumirlo así, ¿estás de acuerdo?
completamente de acuerdo, ¿no? Lo que les decía hace rato, que el impacto de estas políticas neoliberales, en donde las desigualdades se incrementan, en donde la pobreza también es violencia, ¿no? Es un resultado en el que los estados nacionales pues han sido cómplices, los gobiernos han sido cómplices, han permitido que exista despojo, como les decía hace rato, despojo, destierro y entierro de comunidades, de pueblos, no solamente en México, en Centroamérica, en Latinoamérica, y también porque no ha habido un control, o sea, como que les vale gorro, o sea, como que ya esta cuestión del costo político es su estrategia. Por eso, o sea, perdón, pero es la represión. Plantear esos 7 puntos que tú tienes, planteárselo al gobierno de Peña es ocioso, porque no lo van a hacer, ¿no? Porque su lógica es la otra. Exacto. Pero sí tiene lógica plantearle eso al nuevo gobierno, porque uno esperaría que si fueran sensibles a esto y el enfoque del Estado, del López Obrador, sea 180 grados distinto al de los neoliberales. Así es, y que pasa no solamente por el Poder Ejecutivo, sino también por el Poder Legislativo, que es quien establece las normas que tenemos en México, ¿no? Y también el Poder Judicial, porque a veces siempre nos vamos como, es que sí, el Poder Ejecutivo y Andrés Manuel, ¿no? El 2 de julio ves que ya todo había cambiado. O sea, no solamente es con el Poder Ejecutivo, es con el Legislativo e inclusive con el Poder Judicial, de la revisión de ciertas sentencias, de calificar y cualificar a jueces, ¿no? Para que tengan esta perspectiva de derechos humanos y una perspectiva de migración. Y no va a ser de la noche a la mañana, va a ser algo paulatino, pero creo que ese es el faro que tenemos nosotros como sociedad civil, hacia dónde queremos llegar. Eso lo tenemos muy claro y vamos a seguir insistiendo con cualquier gobierno y también en México, pero también insistir con la corresponsabilidad en los gobiernos en los estados de Centroamérica, por ejemplo. O sea, ha habido un silencio fatal por parte de los gobiernos de Centroamérica, de lo que está pasando ahorita con este éxodo. Hay una inoperatividad por parte de los consulados, o sea, hay personas que vienen sin documentos de identidad, pues era para que los consulados se volcaran en este éxodo, pero también en las múltiples migraciones que hay, para garantizar que todas las personas traigan un documento de identidad, evitar que la separación de los niños, ¿no? Muchas personas no traen partidas de nacimiento, no tienen cómo comprobar que son sus hijos. Entonces, si en algún momento llegan a Estados Unidos o aquí en México, ¿cómo van a comprobar que tienen? Ahí tiene una responsabilidad también los consulados. Entonces, es una responsabilidad compartida, no solamente en México, sino con con Estados Unidos, sino con los países de Centroamérica también. Ay, oye, Melissa, pues muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Nos resolviste bastantes dudas. Creo que es urgente. Señores, ya saben, del Legislativo y el Estado en general y la sociedad, creo que debemos de prestar atención a estos 7 puntos que tú expusiste, más de el que agregó Toño. Ojalá que no sea la última vez que podamos platicar contigo. Súper interesante la plática, muchísimas gracias. Muy esclarecedor. Y qué bueno que hay gente como ustedes trabajando. Haciendo lo que no hacen los gobiernos. Sí, las casas, las religiosas ahí se están dejando la piel. Pues muchas gracias. Buenas noches, señoras y señores. Gracias por acompañarnos una vez más. Nos vemos el próximo domingo. Ya sabe, aquí en TV UNAM, Chamuco TV. No se lo pierda y ya sabe que tenemos una revista. Por cierto, un último detalle. Cancelamos a la fiesta de aniversario del Chamuco por causas de fuerza mayor, que ya les avisaremos qué onda con eso. Gracias, buenas noches. Hasta la próxima. Ay, sí, qué mal que Vamos.